Hola, ¿cómo estás? Soy tu profesora Rosario Granados y te acompañaré en este tema de entorno de las organizaciones que se llama dinámica social, nivel micro, macro y meso. Vamos a comenzar con pues un índice de contenido sobre lo que vamos a ver en este tema y comenzaremos con una breve introducción, algunos antecedentes históricos, también abordaremos qué es la dinámica social, por qué es importante, cuáles son los retos precisamente de esta dinámica social, los movimientos sociales, cuál es la diferencia entre un movimiento social y la dinámica social, qué se entiende por nivel meso, macro y micro y algunas breves conclusiones. Entonces, ¿qué es la dinámica social? Esa es una gran pregunta. ¿Qué es la dinámica social? ¿Por qué es importante esta dinámica social y a qué se refieren estos niveles en torno a la dinámica social? Ahora, ¿por qué la dinámica social requiere ser analizada desde diversos enfoques? Bueno, aquí realmente es que a lo largo de la historia, pues en especial en la Edad Moderna, se han desarrollado diferentes enfoques y teorías que buscan explicar precisamente cómo es esta dinámica, el comportamiento del ser humano en la sociedad. Entonces aquí vamos a retomar algunos filósofos, si los podemos llamar así, que son precisamente los primeros antecedentes históricos que tenemos en el estudio de la dinámica social. En este sentido, tenemos a dos grandes pilares sobre el estudio de la dinámica social. Uno es precisamente Auguste Comte y el otro filósofo es Herbert Spencer. ¿Qué es lo que ellos mencionaban? Bueno, ellos hablaban desde la física social, desde el darwinismo, en que trataban de explicar precisamente cómo era esta dinámica social. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿O cuál fue el problema con este tipo de teorías? Que como bien sabemos, las teorías utilizan pocas variables. Y ese es uno de los grandes obstáculos de las teorías, que al tener pocas variables y sin embargo tener un ente tan complejo como es una sociedad, pues caemos en una forma reduccionista de analizar la sociedad. Y entonces estamos dejando de fuera un cúmulo importante de variables que forman parte precisamente de esta dinámica social. Y en este sentido, pues quedan superadas estas teorías. No obstante, no significa que no sean importantes. Por supuesto que lo son porque son los pilares para comprender la dinámica social desde una perspectiva mucho más moderna. Y bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que una de las cosas más importantes, una de las ramas de las ciencias, quizá no tal como ciencia, pero sí uno de los enfoques más interesantes para analizar la dinámica social es precisamente la historia. ¿Y por qué esto va a ser relevante? Porque, bueno, para comprender precisamente estos niveles, el nivel meso, macro, micro, pues es necesario comprender esta historia, ya que entendiendo qué ha hecho el ser humano, pues podemos comprender el comportamiento de las sociedades humanas debido a que éstas responden a una complejidad. Entonces, si nosotros analizamos cómo es esa dinámica, pues vamos a saber que tenemos un conjunto muy interesante de perspectivas, de situaciones y de actores que están interactuando en un ente tan complejo como es esta dinámica precisamente. Entonces, por ello es necesario pues entender el comportamiento, un comportamiento contradictorio y dinámico. Pero ¿de dónde viene este comportamiento que puede ser contradictorio y dinámico? Pues es derivado de las características históricas, de las etapas históricas en las cuales el ser humano ha ido avanzando y se ha ido enfrentando a distintas situaciones y en consecuencia de esas situaciones responde ante las problemáticas que se presenten. Entonces es necesario entender pues cómo se da el cambio en las sociedades humanas y cuál es su dinámica social. Y con esto pues vamos a entrar a qué es la dinámica social. Precisamente la sociedad se enfrenta a diferentes movimientos sociales, pero ahí hay que tener cuidado
porque aunque van de la mano de la dinámica social y los movimientos sociales no es lo mismo. Es decir, un movimiento social no significa un cambio social. Entonces, la dinámica social pues se explica en el sentido de que somos actores históricamente mediados para desempeñar funciones, pero que al mismo tiempo tenemos la suficiente libertad para crear innovaciones y generar cambios, no siempre perceptibles, pues a primera instancia. Y también, ¿qué sucedería si no existiera esta dinámica social? Bueno, si no existiera, pues no hubiera sido posible, por ejemplo, institucionalizar la educación y la enseñanza en las ciencias, que han hecho posible de una forma formidable, pues el estallido tecnológico, del que estamos recogiendo pues bastantes frutos, ¿no? Y además de manera constante. Entonces, en este sentido, pues la dinámica social va a permitir que con el ingenio, la habilidad de las personas, la libertad que también tienen estas personas, pero de manera conjunta, se generen todas esas innovaciones que permitan crear cambios que a veces no son perceptibles cuando se están dando, sino con el tiempo es cuando vemos ese cambio, ese parteaguas que hubo dentro de este momento social. Entonces, en consecuencia, pues vemos que los trabajos que, por ejemplo, ahora tenemos no son los mismos que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Hoy en día hay muchas personas que se dedican pues toda la jornada laboral a pensar, ¿no? Tenemos el caso de los directores de empresas. O sea, decimos, bueno, es que un director de empresas no se gana 80, 100 mil pesos al mes. Pero, sin embargo, muchos trabajadores se pueden preguntar, pero pues si no hace nada, ¿no? Y no es que no haga nada, por supuesto que hace mucho, pero su trabajo es estratégico, es estar generando estrategias, mecanismos para que las empresas funcionen y en ese sentido lo que hace pues es pensar, crear, idear, diseñar, ¿no? Y lo podemos ver también con los ingenieros, o sea, no vamos a tener en los trabajos de hace 20 años que comentábamos, pero sí, o de hace 50 años, pero pues ahora tenemos muchos ingenieros en sistemas, en software, en informática, que nos permiten precisamente crear artefactos, dispositivos que nos facilitan la vida e incluso pues que satisfacen necesidades, ¿no? Entonces, eso es expresión del dinamismo que hay en la sociedad pues para impulsar nuevas tendencias. Y aquí es precisamente cuando estamos viendo pues cambio, un cambio dentro de esta dinámica social. Entonces, fíjense que el hecho de estar generando apps, quizá no se vio el cambio en el momento en que se comenzaban las aplicaciones a generar, a diseñar los softwares, pero de pronto vimos que ya de manera masiva todo el mundo usamos aplicaciones. Entonces, ahí sí tenemos un cambio muy palpable, ¿no? Que no fue perceptible en su momento, pero que al pasar de los años, 5 años, 4 años, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba la licenciatura, comenzaba el uso de WhatsApp. Y entonces, probablemente ya estaba en el último año de licenciatura y comenzaba WhatsApp, pero no todos teníamos acceso a WhatsApp, ¿no? Y era así como WhatsApp, ¿qué es? Pues no sabíamos bien qué era. Sin embargo, ahora ya nadie puede vivir sin WhatsApp. Entonces, ahí tenemos una dinámica social en donde hay nuevas tendencias, en donde se generan nuevos trabajos y que, bueno, se van generando cambios, pero que también esos cambios permiten un despunte y un impulso de todo este progreso, de toda esta situación de innovación, de creatividad, entre otras. Sin embargo, la dinámica social también se enfrenta a problemas pues muy interesantes. Por ejemplo, pues todavía tenemos que hay muchos empleos en los cuales se conoce el famoso techo de cristal, ¿no? El techo de cristal y el suelo pegajoso, en donde pues las mujeres de cierta manera no pueden ascender a posiciones más altas de trabajo. Entonces, aunque tenemos un cambio evidente en esta época, un cambio muy radical, pues también hay cierta reticencia o resabios de conductas discriminatorias, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de conductas de género, ¿no? Contra las mujeres que siguen pues existiendo. También
vamos a tener este conjunto de fuerzas y contrafuerzas entre tendencias sociales condicionadas por costumbres, porque hay que tener claro que al ser un ente social y generar una dinámica social, pues entonces vamos a estar apegados a muchos patrones de conducta, a muchos elementos que en algún momento tenemos pues que romper. Y bueno, pues estas costumbres que mencionábamos son interesantes, ¿no? Pero también un cambio que hemos visto, los avances que hemos visto, y bueno, podríamos hablar de muchos otros retos, pero aquí solamente vamos a señalar algunos. Sin embargo, también algunos avances que hemos visto, por ejemplo, es la tolerancia, la aceptación que ya se tiene más hacia grupos minoritarios, como pueden ser las comunidades LGBTIQ más, no sé, se me ocurre, por ejemplo, el hecho de que ahora los estudiantes varones pues traigan o usen el cabello largo y antes pues era algo mal visto, ¿no? Sin embargo, inclusive se corrió el riesgo de que fueran expulsados de las universidades pues por llevar el cabello largo. Sin en cambio, ahora a través de un cambio generacional, sin embargo, a través de un cambio generacional, entre los mismos profesores, pues tenemos más esa apertura, más esa flexibilidad, mayor tolerancia a las nuevas expresiones de los estudiantes. Entonces, sí hay, de cierta manera, más tolerancia pública, inclusive a muestras de afecto entre parejas del mismo sexo, en las universidades, a las formas de vestir. Quizá ya no van a ser las mismas formas de vestir de hace 50 años, ¿no? Entonces, sí hay un cambio aquí, que la evolución pues es notable, pero, sin embargo, hay retos por superar, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, los movimientos sociales, pues vamos a tener distintos movimientos, y es lo que yo les mencionaba. No es lo mismo la dinámica social que un movimiento social. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que bueno, si tenemos los movimientos sociales, por ejemplo, pues un movimiento social, eh, es decir, a ver, podemos tener un cambio que ha sido impulsado por un movimiento social, pero un movimiento social es una forma de acción colectiva organizada, tácita y expresamente que demanda un cambio institucional, pues en terrenos que van a afectar a grandes grupos de la sociedad. Y podemos tener movimientos, como pueden ser los movimientos feministas, los movimientos sindicales, movimientos ecologistas, entre muchos otros. Y pues estos movimientos sociales tratan de generar dinámica social, es decir, el movimiento va a ser como la semillita que va a comenzar a generar un cambio, pero no va a ser, pero si este movimiento se apaga, no va a generar ningún cambio. ¿Y a qué venimos con esto? A que la dinámica es constante, mientras que los movimientos pueden ser esporádicos o constantes. Entonces nosotros podemos tener una efervescencia de demandas salariales o de demandas en movimientos feministas, pero si son reprimidos, si son apagados, solamente es algo esporádico que no mantiene una constancia en el tiempo ni una, pues esa intensidad, ¿no? Que lleve a generar precisamente una dinámica social. Entonces, en este sentido, pues los movimientos sociales tratan de generar precisamente dinámica social, pero es importante tener claro que que la dinámica es constante, mientras que los movimientos pueden ser esporádicos o constantes, ¿ok? Y para esto, pues también tenemos que tener claro que el nivel meso, macro y micro, porque decíamos, bueno, ¿cómo estudiamos estos niveles? Pues los podemos estudiar a través del nivel famoso meso, macro y micro. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, la dinámica social a ver, si lo vemos aquí en el diagrama que tenemos, pues vamos a ver el micro, ¿no? Lo micro son acciones individuales, lo que hacemos cada uno de nosotros, lo que decidimos, etcétera, pero que pues no está generando que no afecta a esa dinámica social, o sea, de manera individual. Posteriormente tenemos el nivel meso, que es el intermedio entre el micro y el macro.
El nivel meso son partes de la sociedad, por ejemplo, los grupos, las organizaciones, pero también es el gran conglomerado de microdinamismos. Perdónenme, aquí lo estoy diciendo al revés. Van a ser en el nivel meso los cambios de casa o de ciudad, por ejemplo, cuando ustedes deciden casarse, cuando deciden tener hijos o deciden separarse. Esos son cambios en las pautas de comportamiento de las personas. Es decir, un nivel micro es cuando yo tomo mi transporte para ir a la universidad. Es una decisión que hago de manera rutinaria y que no genera un cambio importante. Pero en el nivel meso es cuando sí va a generar un cambio en la conducta que yo tengo, ¿no? Si yo me caso, pues entonces yo voy a tener una dinámica diferente. Y a nivel macro, pues entonces así, aquí sí ya vamos a tener el análisis de la sociedad, pues como un entero, ¿no? De forma completa. Por ejemplo, en los aspectos políticos, económicos, sociales, aquí va a ser pues el gran conglomerado de microdinamismos, se aprecian las grandes tendencias de diferentes ámbitos y es lo que les mencionaba, ¿no? Las redes sociales, en el caso de México, la delincuencia que tenemos es un fenómeno a nivel macro que nos afecta a todo, pero también podría ser la prosperidad de un país nos está beneficiando a todos, o bien las crisis económicas pues nos afectan a todos. Entonces vamos a tener cambios desde la toma de decisiones de nosotros, pero entonces cuando actuamos como un conjunto de personas que nos organizamos, cuando tomamos decisiones que van a modificar nuestra conducta, vamos a estar aportando a otro nivel, entonces nosotros vamos a estar interactuando dentro de los tres niveles en esa dinámica social de manera constante, porque formamos parte de la misma dinámica y tomamos decisiones a nivel micro, pero a la vez estamos inmersos en un nivel meso y lo que pasa a nivel macro, pues nos afecta a todos. ¿Y qué más podemos decir? Esto, bueno, pues la violencia que tenemos es un ejemplo de nivel macro, ¿no? Ok, y bueno, pues para concluir, vamos a tener que la dinámica social se puede concebir también como los movimientos sociales en los diferentes niveles, a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro. Y en el nivel micro se pueden ubicar manifestaciones de un grupo de individuos o cierto segmento social. El nivel meso en los movimientos sociales, que si bien representan una dinámica social, no adquieren la dimensión micro, es decir, tienen un nivel de organización mayor y el nivel macro hace referencia a movimientos sociales multitudinarios. Aquí sí estamos afectándonos y estamos afectando a una población mucho, mucho más amplia, regiones o inclusive a nivel nacional. Bueno, pues esto es todo en lo que tiene que ver precisamente con el tema de dinámica social. Para mayores, si tienen dudas, no duden en preguntárselo a su profesor en clase.